Bienvenidos a Ella Soy de France 24. Una histórica sentencia de la Corte Constitucional de Colombia ordenó mejorar el sistema de protección a víctimas de trata en el país. La decisión se tomó basada en el caso de Yolanda, una mujer venezolana que padeció este crimen y que finalmente obtuvo algo de justicia. Yolanda no había sido adecuadamente identificada como una víctima de trata, ni protegida por las autoridades colombianas. Pero ahora la Corte ampara sus derechos y a su familia. Esto no solo cobijará a otras mujeres en su situación, sino que además supone un importante precedente a nivel regional al ser la primera decisión judicial en pro de los derechos humanos de una migrante caída en una red de tráfico de personas. La historia de quien llamamos Yolanda para proteger su identidad sucedió en 2019, cuando fue engañada con una promesa de trabajo como vendedora de café en Colombia. Tras llegar al país, fue amenazada para ser explotada sexualmente, al igual que sus hijas de 6 y 7 años. Aunque logró escapar, no encontró refugio en las autoridades y no ha tenido acceso a vivienda adecuada, a servicios de salud mental, física o tampoco a empleo. Además, ella y su familia se han enfrentado a varias amenazas. Veamos. Nosotros conocíamos una vecina y ella pues estuvo acá en Colombia y ella dijo que le había ido muy bien y ella nos ofreció trabajo para acá, para Colombia. Yo le dije en los momentos que habló con nosotros que no sabía si venir o no porque yo tengo mis hijos. Y entonces ella dijo que no me preocupara, que yo me los podía traer. Pues yo me traje a mis 2 niñas y nunca pensé que ella fuera de ese tipo de persona. Y resulta que cuando llegamos acá no era lo que ella nos había dicho, era otra cosa. Ella me dice, no, tú no vienes a trabajar vendiendo tintos, tú vienes a trabajar de prostituta. Y tu hija de 8 años ya tiene clientes porque ella se tiene que acostar con personas mayores que le gustan estar con niñas menores de edad. Y yo le dije que no. Ella se alzó mucho, agarró un cuchillo y yo me puse muy nerviosa. Entonces mi esposo le dijo que se calmara, que esa no era la forma, que nos explicara qué era lo que iba a suceder porque nosotros veníamos a trabajar, no de esa manera que ella me estaba comentando y que cómo iba yo, la niña a trabajar de eso si no, ella es una niña. El señor, después que mi esposo se va, él entra al cuarto con un cuchillo y el señor me lo pone en el cuello y me dice que me quedara quietecita porque ahí estaban las niñas y que si yo no abría las piernas él podía atentar contra la vida de ellas y contra la mía. Y él quiso abusar de mi hija, que tiene 8. Y fue donde yo reaccioné y lo empujé y pude agarrar lo poquito que tenía, que era un solo bolso, y bajé las escaleras y aproveché que la puerta estaba abierta y salí. Y me fui a un parque cercano donde había un CAI. Vamos a conversar sobre el tema y por eso está en Ella Soy María Cecilia Ibáñez, abogada de Women's Link Worldwide y la organización sin ánimo de lucro que adelanta la defensa de Yolanda. María Cecilia, bienvenida. Y después de ver este testimonio, cuando Yolanda logró escapar, inició un proceso con Fiscalía, pero no solamente no le creyeron, sino que también le dijeron que eso no era tráfico humano, sino inducción a la prostitución. ¿Cuál es la diferencia y por qué ese concepto errado la dejó desprotegida con su familia? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a Women's Link. Sí, entonces lo que ocurrió en el caso de Yolanda es que la fiscalía determinó que el delito por el cual iba a investigar los hechos era inducción a la prostitución y no trata de personas. Digamos que los delitos configuran hechos completamente distintos y además la implicación es que las víctimas de trata de personas tienen derecho a ciertas medidas de protección y asistencia según el marco legal colombiano. Pero en el momento en que la Fiscalía decide que este no es el delito por el cual va a investigar los hechos, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de la ciudad donde se encontraba Yolanda concluye que entonces definitivamente Yolanda no era una víctima de trata de personas y por este motivo no ordena las medidas correspondientes de protección y de asistencia.
Sin embargo, esto es muy particular y es bastante, digamos, es un caso que se repite constantemente y es muy problemático porque en realidad, como dijo la Corte Constitucional en la decisión de Yolanda, nunca la protección y la asistencia deben estar supeditadas a lo que ocurra en el proceso penal. Por el contrario, las autoridades, como la Secretaría de Gobierno de Cúcuta, deben implementar un enfoque de derechos humanos y proteger a las víctimas de trata. Y como usted dice, eso no está pasando y más preocupante aún, en pandemia aumentó la migración de mujeres y de niñas que están cada vez más expuestas a diferentes tipos de violencia, incluyendo la violencia sexual. Seguimos siendo las mujeres la mayoría de víctimas de trata. ¿Por qué esta sentencia es tan relevante para toda la región? Exacto, la sentencia también es muy relevante porque la Corte Constitucional reconoce expresamente que la población migrante venezolana enfrenta una situación particular de riesgo porque han sufrido distintas formas de abandono estatal, se encuentran en situación de pobreza extrema y además se ven forzados a migrar en condiciones migratorias irregulares. Entonces, digamos, toda la población migrante venezolana enfrenta una situación particular de vulnerabilidad, pero además, como lo reconoce la Corte Constitucional, las mujeres migrantes aún más porque precisamente confluyen dos factores históricos de discriminación, como lo son el género y la condición migratoria, y esto hace que las mujeres y las niñas migrantes venezolanas que se encuentran saliendo de Venezuela actualmente por la emergencia humanitaria compleja que enfrenta este país estén en una mayor situación de peligro. ¿Qué ha pasado en el caso particular de Yolanda? ¿Tuvo acceso a atención física? ¿Tuvo acceso a atención psicológica? ¿Tiene una casa? ¿En Venezuela está o en Colombia? Hasta el momento, Yolanda y su familia permanecen en una situación muy grave de vulnerabilidad. No tienen acceso a alojamiento, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a alimentación ni a las condiciones mínimas de subsistencia. Incluso en agosto de 2020, por solicitud de Women's Link, la Corte Constitucional ordenó unas medidas provisionales de protección para Yolanda y su familia, pero las autoridades correspondientes no han cumplido con ellas. Entonces, en este momento, ellos permanecen en situación de desprotección hasta que no se cumpla con las órdenes de la Corte Constitucional. Bueno, ¿y cuánto tiempo podríamos o tendríamos que esperar para que se cumplan las órdenes de la Corte Constitucional y mientras tanto, quién le está ayudando? La Corte da un tiempo de cumplimiento a cada una de las entidades a partir de la notificación de la sentencia y a partir de ahí hay que monitorear con las entidades que en efecto van a cumplir con este término. Mientras tanto, Yolanda continúa, digamos, recibiendo el apoyo de Women's Link. Bueno, este caso nos muestra definitivamente una realidad que es apabullante, pero sobre todo es muy entristecedor que nos muestra cómo los sistemas de justicia siguen sin estar pensados para proteger a las mujeres, siguen estando en contra de los derechos humanos de las mujeres. Nos falta entonces, ¿qué? Política feminista, educación en derechos humanos, ¿qué es lo que necesitamos para que haya un cambio de fondo en sistemas como el sistema de justicia colombiano? Bueno, en realidad este caso demuestra sin ninguna duda el poder que tienen los sistemas de justicia de lograr la protección de los derechos de las mujeres. Desde Women's Link celebramos muchísimo esta decisión y consideramos que definitivamente demuestra también el compromiso de la Corte Constitucional colombiana con los derechos de las mujeres. Ahora lo que hay que hacer es verificar y garantizar que las autoridades involucradas en este caso cumplan con las órdenes de la Corte Constitucional. Claro, pero es que este caso sucedió en el año 2019, ella pidió ayuda con prontitud y estamos ya finalizando el 2021 y todavía no se le han respetado sus derechos humanos. Entonces, en el papel están escritos, la orden está dada, pero la aplicación, como siempre y especialmente en los países latinoamericanos, es supremamente difícil y jamás, jamás, no solo no tienen en cuenta un enfoque de género, sino que tampoco tienen en cuenta un enfoque de derechos humanos, que es lo que usted nos decía al principio de esta entrevista. De acuerdo, es un proceso paulatino, pero definitivamente sentencias históricas como esta contribuyen a que eventualmente los sistemas de justicia y también los sistemas administrativos en todos los países continúen o pues empiezan a implementar un verdadero enfoque de género y de derechos humanos en todas las cuestiones a las que se enfrenten. De hecho, esta sentencia es histórica en Colombia, pero por supuesto, como dices tú, también es un referente muy importante en la región, particularmente teniendo en cuenta que
la migración venezolana que se ha dado en razón de la emergencia humanitaria compleja que se enfrenta en Venezuela y también a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, pues quiere decir que muchos países de la región están actualmente enfrentando problemas similares. Entonces, esta sentencia sirve como ejemplo para que en todos estos países también implementen en mayor medida un enfoque de derechos humanos para atender a las víctimas de trata de personas y también un enfoque de género. Bueno, ya en varias oportunidades he conversado yo con representantes de Women's Link y ustedes se caracterizan por brindar protección a mujeres en situaciones bien complicadas y en lograr algunos casos de éxito para que sus derechos sean restituidos. ¿Qué me podría decir usted acerca de cómo está en este momento la situación no solo de migración, sino de tráfico humano, que pues tiene cifras altísimas, especialmente en América Latina? Bueno, un problema grande en materia de trata de personas es que por lo general las cifras van a ser muy difíciles de obtener. Las personas tienen muchísimo miedo de denunciar, especialmente porque están en una situación de vulnerabilidad. Muchas de ellas ni siquiera saben que fueron víctimas de trata de personas y además precisamente porque está relacionado todo esto con el contexto migratorio, quiere decir que muchas de estas personas se han visto a migrar, se han visto forzadas a migrar en condiciones migratorias irregulares. Entonces, en el momento en que se acercan a las autoridades, tienen miedo que las vean es como personas en situación migratoria irregular, no como víctimas, y simplemente se tomen las medidas que no son correspondientes. Entonces, la situación, tenemos conocimiento que es muy grave. Los contextos migratorios exacerban la trata de personas. Sin embargo, el tema con las cifras es complejo precisamente porque muchas personas tienen miedo de denunciar. Y precisamente una de las fallas grandes de los estados, incluyendo Colombia, es que no tienen en su política pública unos procedimientos adecuados para identificar adecuadamente a las víctimas de trata. Y precisamente la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de Yolanda es muy buena porque ordena al Ministerio del Interior colombiano desarrollar un protocolo para adecuadamente identificar a las víctimas de trata. Y esperamos que efectivamente así sea. Gracias a usted, a María Cecilia Ibáñez, abogada de Women's Link, por estar con nosotros para el análisis y esta radiografía de lo que sucede con las mujeres migrantes y con el tráfico humano. Gracias a usted y a nuestros televidentes. Sigan en France 24. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy.